Bienvenidos a esta presentación. Aquí vamos a hablar sobre el IFC e interoperabilidad, es decir, por qué utilizar este formato y qué aporta hacia la interoperabilidad. Soy Andrew López. Formatos nativos. Bueno, pues hasta ahora o hasta hace poco la noción de los archivos nativos era el DWG, el DOC, el Excel, el PDF y algunos otros más. En la mayoría de los casos utilizamos estos para el intercambio de información en el entorno 2D. Building Information Modeling es un término muy amplio que describe el proceso de creación y gestión de información digital sobre un activo construido como edificios, puentes, carreteras, túneles, etc. Hay muchas formas en las que los datos se pueden administrar en el flujo de trabajo BIM y como resultado hay varios formatos de archivos. Normalmente los usuarios trabajan con softwares especializados como los que estamos viendo aquí, que son bastantes. Cada una de estas plataformas tiene su formato particular. El abanico de plataformas de distintos fabricantes para diferentes usos requiere un estándar de ficheros de colaboración e intercambio de información. Los formatos de intercambio más conocidos son el IFC en cuanto a modelos BIM, el Excel en cuanto a datos y valores extraídos de estos modelos, el PDF en cuanto a documentos finales, bien sean planos, escritos, informes, etc. La profundidad del BIM, no nos equivoquemos que el BIM de lo que se muestra en cuanto a su 3D es una parte relativamente pequeña si lo comparamos con la cantidad de información que contienen esa geometría y esos elementos que vemos visualmente. El concepto de la interoperabilidad y su problemática. Bueno, en este caso hablamos, por ejemplo, de dos formas de trabajo. Cuando queremos colaborar, la primera es la monoplataforma. En este escenario es necesario que todos los agentes del proyecto trabajen con la misma plataforma. Si se divide el proyecto entre colaboradores por distintas disciplinas, todos los agentes han de trabajar con la misma versión. Se puede combinar modelos, pero según se desarrolla el proyecto, el tamaño del fichero principal se dispara y se hace poco manejable. La otra forma de trabajo colaborativamente es la multiplataforma. Los agentes del proyecto en este caso trabajan con distintas plataformas de distintos fabricantes. Se divide el proyecto por disciplinas y los agentes pueden tener diversas versiones si es que coinciden con la misma plataforma. Los modelos se combinan a través de archivos IFC y estos archivos son considerablemente menores en tamaño y por tanto el fichero principal se hace bastante más manejable. ¿Qué nos ofrece OpenBIM? ¿Y por qué la industria AEC necesita cambiar? Como bien sabemos, el sector de la edificación ha experimentado un cambio negativo en eficiencia en las últimas décadas. Y como sabemos también, este sector se compone de muchas disciplinas especializadas. Para construir y operar un edificio, todas las disciplinas necesitan trabajar juntas de manera eficiente con la misma información. En los procesos convencionales se intercambia información sobre el papel, aunque éste sea digital, lo que permite muchas interpretaciones y errores en cuanto al diseño y la puesta en obra. En los proyectos convencionales, costosos errores son el resultado de la falta de información coordinada, que no permite terminar a tiempo y que conlleva a exceder el presupuesto. ¿Cómo cambia esta situación cuando utilizamos BIM? Al compartir toda la información de todos los actores a través de un formato abierto y común, todos los actores pueden trabajar de manera eficiente y sin errores. Un modelo de información del edificio, o BIM, es una representación digital de un edificio real, es decir, cada objeto en el edificio real está representado por una representación digital en el BIM. Toda la información del proyecto se comparte a través de un formato común, IFC. Todos los actores del proyecto pueden acceder a la información relevante cuando la necesitan y pueden trabajar juntos de manera eficiente. ¿Cómo queremos trabajar? Tengamos un ejemplo, una escuela. El cliente documenta el proyecto en una base de datos que sigue el ciclo de vida del inmueble. El equipo de diseño diseña el edificio de acuerdo con los requisitos del cliente. El edificio se modela mediante numerosos objetos digitales. Uno de ellos para este ejemplo es una puerta. La puerta se elige de una biblioteca de objetos en el software de diseño o la plataforma BIM.
En esta plataforma se puede especificar su ubicación, así como las mediciones e incluso los valores de transmisión térmica, por ejemplo. El arquitecto posiciona el edificio en un mapa digital para transmitir su ubicación a los que la necesitan, como por ejemplo la constructora. El equipo del proyecto a través de BIM coordina las disciplinas y puede analizar los costes del edificio y del ciclo de vida. El modelo BIM se puede enviar a las autoridades locales para obtener un permiso de construcción. Ya se está haciendo en Singapur, por ejemplo. El servidor de las autoridades lo comprueba a través de una base de datos y puede aprobar el permiso de construcción. El constructor utiliza el modelo de información del edificio, es decir, el BIM, para establecer una buena comunicación con los proveedores de productos con el fin de crear su propia estimación de costes. El constructor a continuación selecciona la mejor oferta para los productos que va a utilizar, en este caso nuestra puerta. Siguiendo las pautas del programa de construcción, la puerta se envía entonces a la obra en el momento oportuno. Una vez en funcionamiento, la persona de mantenimiento identifica a la puerta con su dispositivo móvil y registra un posible daño. La información relevante de la puerta está disponible para que pueda realizar un pedido para las reparaciones. Las reparaciones quedan registradas en el sistema de software de ciclo de vida. La Building Smart permite el intercambio de información, de geometría y datos de manera estandarizada. Los diccionarios de datos permiten el intercambio de información para que las diferentes plataformas BIM entiendan tanto la geometría como los datos incluidos. Esta es la manera en que podemos hacer que el sector de la edificación sea más eficiente y más sostenible, manteniendo una trazabilidad adecuada. Solo se puede conseguir esto si utilizamos un formato abierto para todos que esté estandarizado en cuanto al diseño, las compras, el montaje y las operaciones del edificio. Bueno, vamos a hablar también de los ficheros IFC en cuanto a qué intención se les da, para qué se utilizan. En realidad, el objetivo del fichero IFC es la de repositorio de información que se comparte con otros agentes, respetando, por ejemplo, la propiedad de ese trabajo, la propiedad intelectual, la responsabilidad del autor del trabajo, la trazabilidad del trabajo en el transcurso del tiempo, su utilización como referencia. Cuando hablamos de su utilización como referencia, significa que no vamos a continuar con ese IFC para seguir nuestro trabajo de modelado, sino que lo vamos a referenciar en nuestro trabajo para asegurarnos de una coordinación apropiada. En realidad los ficheros IFC no tienen un objetivo como el de pasar el archivo para que siga su edición. De lo contrario, no se establece la propiedad del trabajo claramente, no se establece una clara cadena de responsabilidad, la trazabilidad peligra, la propiedad no es respetada y la manera en que las diferentes plataformas interpretan los archivos es distinta, de forma que su grado de interoperabilidad puede variar bastante. Los modelos deben de ser federados, es decir, estos modelos independientes contienen información relacionada a cada una de las disciplinas específicas. Para poder ver el proyecto de manera transversal, casi todas las plataformas permiten la inclusión de otros modelos bien dentro del entorno de la plataforma nativa o como referencia. El problema surge cuando al incluir los otros ficheros, el modelo principal se convierte en un macrofichero que es difícil de manejar. Si además tenemos en cuenta las distintas plataformas, es bastante difícil, y que también utilizamos plataformas especializadas o también locales. Combinar modelos procedentes de distintas plataformas en un formato estándar como es el IFC se le llama federar, es decir, federamos modelos, los combinamos. Federar modelos se convierte en una de las piezas principales en el flujo de trabajo en BIM. Para que la federación de los modelos sea correcta es imprescindible seguir algunas reglas sencillas que incluyen la creación de un BEP, es decir, el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM,
Acordar un protocolo de modelado para que todos tengamos la misma manera de afrontar un proyecto, y normalmente el esquema del IFC engloba lo que es el nombre del proyecto, digamos que el solar donde está, el edificio, y luego se va estratificando inicialmente o principalmente por niveles. Es decir, debemos de modelar según o como construyamos. Esto se traslada también a lo que sea de infraestructuras, aunque digamos estos niveles de plantas que acabo de describir se pueden describir de otra manera según la necesidad de infraestructuras. Acordar un punto de origen de coordinación para todos los ficheros es imprescindible para que puedan encajar correctamente. Realizar una inducción del proyecto con colaboradores en la que se realizan pruebas de exportación e importación de los ficheros IFC también es otra parte importante para que cuando empecemos a rodar no nos encontremos con problemas. Las modificaciones que sean necesarias las deberá realizar el colaborador correspondiente. Para esto, otro aspecto del BEP, en este caso, es acordar un protocolo de revisión del proyecto en sus fases de producción. Un conocimiento sólido de datos y los formatos de archivo es importante y ayuda a tomar decisiones al elegir paquetes de software y acordar protocolos para la colaboración. Cada una de las plataformas que hemos visto tienen funciones especializadas y tienen distintos acometidos en un proyecto en BIM. Los formatos nativos son excluyentes y solo podremos colaborar si los otros agentes del proyecto tienen la misma plataforma del mismo fabricante. Bueno, pues vamos a hablar del intercambio y los formatos que tenemos. Debido a que existe un abanico importante de plataformas de distintos fabricantes para distintos usos, es imprescindible un estándar de ficheros de colaboración e intercambio de información entre estos distintos usos. Los datos, es decir, la I del BIM, es una de las partes más importantes de un proyecto, especialmente si se sigue el ciclo de vida desde el diseño hasta que se entrega un activo. El objetivo, además de una coordinación adecuada, es la de una buena gestión de datos, que compartimos entre diferentes disciplinas y agentes, y que fiscalizamos no solamente los modelos, sino también los protocolos en la producción, la construcción y la entrega de este activo. La gestión activa y progresiva para la ocupación de la instalación va a ser algo que consigamos hacer fácilmente si estos protocolos han sido llevados a cabo con una debida fiscalización y control. Los formatos de intercambio van apareciendo según las necesidades y usos de los usos. Por ejemplo, el IFC básicamente para geometría y datos paramétricos. El GBXML para energía. El CityGML para urbanismo. El LandXML para las carreteras. El XLS para datos en general, como puede ser el COBI. El BCF es un formato en el que intercambiamos información sobre incidencias que hayamos visto. Esto nos lleva directamente a una relación de producción bastante eficiente. Pero claro, vamos a mirar que la información esté en su sitio y no se pierda, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Para esto se necesita tener claro qué se requiere en el programa de necesidades, es decir, en una matriz de datos e intercambio de información expresar qué datos paramétricos necesitamos. Incluir en los modelos los parámetros al principio, aunque por el momento estén sin valores, y según vaya avanzando el proyecto se vayan rellenando. Establecer unas reglas de modelado se ha dicho anteriormente, pero es que es importante porque de lo contrario, por ejemplo, no se puede relacionar muros con plantas si los muros pasan diversas plantas a la vez. Cada vez que queramos hablar sobre una ventana en ese muro, no lo podremos relacionar a una planta, puesto que pasa diversas plantas. Aquí también es establecer un protocolo de exportación a formatos estándar de intercambio apropiado, y hay que comprobarlo. Bueno, también tenemos que a través del Building Smart hay diversos estándares básicos. El IFC, como habíamos hablado antes, que tiene que ver con el ISO 16739, es el sistema básico operativo de transportación de información y de datos. El IFD, International Framework for Dictionaries, que también es un ISO, el 12006-3,
incluye todos los diccionarios o los significados que tenemos en el Building Smart y recogen términos, vocabularios y atributos de las cosas. El IDM, Information Delivery Manual, que es el ISO 29481-1 y el -2, digamos que analiza los procesos individuales y los asigna para comprender y cómo debe de fluir y cuándo. El Model View Definition en realidad son aplicaciones que se ejecutan en el IFC que traducen los procesos en requisitos técnicos. Tenemos un MDVD electrónico para que los proveedores de software puedan admitir cualquier número de Model View Definitions. El BCF, que es el Beam Collaboration Format, proporciona la capacidad de gestión de cambios a través de un seguimiento de incidencias y permite un ciclo completamente administrado, es decir, vamos a saber quién, cuándo y por qué. Bueno, los formatos de intercambio actualmente que tenemos es el 2.3, aunque ha salido ya el 4, de eso hablaremos un momento. Este esquema de IFC se ha lanzado en diferentes versiones y está en constante evolución. Las dos versiones que actualmente son relevantes es el 2.3 y el IFC 4. La denominación de estos dos es un poco confusa, así que déjenme explicar un poquito. La historia es que las versiones anteriores han sido desde el 1.1 al 1.5, 1.51 y luego se lanzó el 2, habíamos tenido el 2.2 y el 2.3. Después de esto, la versión más reciente podría llamarse la 2.4, pero en su lugar se ha simplificado la denominación de la versión actual a un IFC 4. La próxima que se espera será el IFC 5. Digamos que incluso si el IFC 2.3 sea la versión anterior, sigue siendo una versión que más estamos usando en este momento. Probablemente será la versión dominante todavía en un futuro cercano. La razón de este retraso es en parte que las principales herramientas BIM tardan en implementar la compatibilidad con esta versión. Además, muchos de los proyectos en curso están utilizando planes que ya entienden el IFC 2.3 y en realidad no vamos a cambiar de protocolo hasta que no se termine ese proyecto. El caso del IFC 4 pues entiende el soporte de geometrías y parámetros e instalaciones que también incluyen un formato XML simple. El IFC 5, que digamos saldrá en un futuro, todavía por definir, digamos que se encuentra en fase de planificación, ¿de acuerdo? Y se le espera mucho de él que nos dé más profundidad de datos y quizás en otros niveles con distintas partes de los sectores, bien de infraestructuras y demás. Bueno, sistemas de clasificación, habéis oído de esto seguramente. ¿Por qué clasificar datos? Bueno, pues clasificar los datos significa estructurarlos de manera acordada para que los diferentes actores puedan encontrar fácilmente lo que necesitan y lo entiendan. Un sistema de clasificación es como un lenguaje común. En BIM, la clasificación permite que las personas, el software y las máquinas utilicen la información del edificio de manera eficiente y precisa. La importancia de la clasificación es cada vez mayor a medida que los equipos para la construcción de proyectos se vuelven más complejos e internacionales. Y a medida que los propios proyectos generan más y más datos, se confía en ellos para automatizar los procesos, tomar mejores decisiones y operar dispositivos. Se han desarrollado diferentes sistemas de clasificaciones para diferentes tipos de datos y actores BIM y para diferentes áreas geográficas y situaciones. A continuación vamos a presentar algunos ejemplos. Pero ¿y qué pasa con la ISO 19650, que sabemos que va a ser traducida, que ya hay su primera versión? Bueno, para dar un ejemplo, digamos que esta nueva forma, o el ISO 19650-2, va a tener varios anexos de clasificaciones según el ámbito local en el que se aplique. En el caso del Reino Unido seguirá en el UNICLAS 2015 y creemos que en el caso de Estados Unidos, digamos que el anexo que se va a meter o que se va a introducir será el OmniClass. Esto permite que en diferentes regiones del mundo, como estaba diciendo anteriormente, se cumpla este ISO y que se aplique localmente lo que ya está acordado en estos instantes. Bueno, aquí tenemos también un número de elementos, como puede ser el UNICLAS 2015, el OmniClass, el Master Format y el Uniformat.
Estos ya llevan andando, recorriendo un tiempo y están a nuestra disposición. También tenemos el CCS, que es el sistema de clasificación danés, como el CoClass, que es el sistema de clasificación sueco, el TALO, que es el finlandés, y el NS 3451, que es un sistema de clasificación noruego. El Industry Foundation Class, que es el IFC, en realidad ya tenemos una clasificación porque acordaos que va a hacerlo por clases, es decir, vamos a tener datos de los elementos como vienen en el esquema del IFC, es decir, un muro es un muro, un forjado es un forjado, un elemento de mobiliario es eso, entonces ya de por sí está clasificado. Y también tendremos, pues nada, el Data Dictionary, que nos va a ayudar a tener una biblioteca de objetos con sus atributos. Esto está todavía en camino y está por el momento en concepto. Finalmente hay un LTIM, que es una norma internacional para la clasificación uniforme de productos técnicos. Todos estos en realidad van apoyándose para añadir más información si es que la necesitamos para el tipo de proyecto que estemos haciendo. Naturalmente en España tenemos el sistema GUBIM, que lo conocemos hace poco, y hasta por la comisión BIM tenemos una descripción que podría considerarse también como una clasificación muy enfocada también hacia infraestructuras. Hablemos del COBI. Bueno, el COBI es, digamos, una manera de poder conseguir que toda la información que vamos a generar en un activo tenga un asentamiento o un formato que sea estándar y que todos los sistemas puedan leer de él, es decir, sistemas que vayan a su vez mantener el activo, ¿no? Se denomina COBI porque viene de construcción, de operaciones, de edificación, de información y especialmente de intercambio. Cubre tres áreas principales, que son la de diseño, que también es la de construcción, y que hay una parte común que nutre ambas, ¿de acuerdo? Está creado para facilitar la entrega de los edificios y, como decía anteriormente, solamente para clarificar estos términos en inglés, operaciones, mantenimiento y gestión de patrimonio, básicamente de lo que trata. Bueno, ¿y qué es un COBI? Un COBI en realidad es una hoja Excel que tiene diversas pestañas, como estáis viendo aquí, y que responde a ciertos criterios de reglas y demás. Bueno, pues como plantilla estructurada es un formato de datos y en este punto de partida de definición cumple los requisitos de intercambio de información. Estos requisitos de intercambio de información en realidad provienen del promotor o de la persona que cree este proyecto y que da apoyo a las herramientas, en este caso de Facility Management, para que puedan, digamos, absorber estos datos. Pero para esto, naturalmente, como vemos, tenemos distintos colores, ¿de acuerdo? Esto significa que vamos a tener un tipo de reglas de cómo vamos a rellenar esta información. Y esto es lo que lo hace común para que no estemos en un sitio que no sea apropiado. Entonces la información siempre debe de estar estructurada. En realidad es una manera de que tengamos un formato de intercambio que tenga una forma de estandarización. Pero también hay una cosa importante, un COBI no se hace al final de la obra, sino que se va haciendo paulatinamente según la definición del proyecto. En Inglaterra se tienen 7, digamos, etapas principales en las que se van, digamos, haciendo lo que llaman un data drop, es decir, una extracción de información en un cierto nivel que tiene una cierta cantidad de información definida para ese nivel. De esta manera podemos primeramente extraer la información, contrastarla, ver que está bien y si hay que rectificar, rectificar. De manera que según vamos pasando por las etapas, la puesta en marcha de cualquier activo se vuelve mucho más sencilla porque ha sido escalonada. Dentro de esto, como digo, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? El proyecto de construcción típicamente da la información sobre el edificio, está contenido en dibujos, listas, cantidades, especificaciones. Los profesionales de la construcción normalmente colaboran para poner esta documentación en conjunto. Esta documentación debe entonces actualizarse a través de la fase de construcción y entregarla al cliente. En estos procesos intermedios de traspaso se pierde gran cantidad de información, y esto lo sabemos, pues típicamente nos ocurre. La idea además del COBI es que la información clave se extraiga en un solo formato, es importante, y que esta información relacional sea compartida entre los distintos equipos de construcción en cada una de estas etapas que definen el proyecto.
En realidad, como decía anteriormente, es una progresión que va evolucionando según va construyéndose el edificio. Es hacia la construcción digital y la gestión de información dentro del ciclo de vida de los activos o edificios. Principalmente lo que queremos como fundamentales en COBie es el modelado de datos, el formato y la clasificación. Estos son importantes, de lo contrario no tiene consistencia esta base de datos. Para eso, como decía anteriormente, y lo vuelvo a repetir porque se nos olvida, hay que establecer una matriz de requisitos. Estos requisitos no son solamente datos, sino condicionantes que van, digamos, a resolver ese proyecto. Los datos requeridos han de ser comunes a todas las partes del proyecto. Debemos de convertir estos requisitos en parámetros en las plataformas BIM en las que se vaya a producir este proyecto. Debemos establecer los hitos de extracción de la información y protocolos de mantenimiento de los modelos en fase de diseño, obra y entrega.